Madre mía, la que se ha liado con Can Yaman y Demet Özdemir. Si pensabais que ya lo sabíamos todo de esta parejita, preparaos. Porque Demet acaba de soltar una bomba sobre la soledad de Can que nadie, pero nadie se esperaba. A ver, seamos sinceros. Todos hemos visto las fotos, los viajes, los rumores de reconciliación, y sí, también las veces que han estado separados. Pero lo que Demet ha insinuado ahora va mucho más allá. No es un simple «estamos en un momento complicado». No, no, no. Esto es más profundo, más doloroso. Recordemos que Can Yaman, este bombón turco que tiene a medio mundo suspirando, siempre se ha mostrado súper seguro, súper extrovertido. El rey de Instagram, el que no tiene miedo a nada, ¿verdad? Pues parece que por dentro la cosa es muy diferente. Y ahora Demet, su ex, la que le conoce hasta el alma, viene a contarnos el verdadero motivo detrás de esa fachada. ¿Qué ha dicho exactamente? Bueno, no ha sido un comunicado oficial ni nada de eso, que va. Ha sido en una de esas entrevistas improvisadas, con esa naturalidad que tiene, donde se le escapó la perlita. Hablando de sus proyectos, de su vida, y de repente salió el tema de Can. Y ahí soltó, es una persona que lleva una gran soledad consigo. ¡Boom! Y claro, tú te quedas pensando, ¿soledad? ¿Un tío que tiene a miles de fans locas por él? ¿Que no para de viajar, de grabar, de estar rodeado de gente? Pues sí, parece que sí. Demet no ha entrado en detalles morbosos, no ha contado ninguna anécdota específica, pero la forma en que lo dijo se notaba que lo sentía. Como si viera algo que el resto del mundo no ve. Para mí, esto cambia totalmente la percepción que teníamos de Can. Pensábamos que era el típico actor que disfruta de la fama, de la atención. Pero si Demet dice que tiene una gran soledad, pues te pones a pensar. Quizás toda esa vida pública tan intensa es, en parte, una forma de llenar ese vacío. ¿O es que la fama al final te aísla más que te conecta? Es un dilema interesante, ¿no creéis? Lo que yo creo que está pasando es que Demet, al haber compartido tanto con él, ha podido ver esa parte más vulnerable que él no muestra a los demás. Y ahora, en un momento en que se habla tanto de ellos, de si vuelven o no, ella decide dar esa pincelada para que entendamos un poco mejor a Can. No para justificar nada, sino para humanizarlo. Porque al final, detrás de ese cuerpazo y esa sonrisa, hay una persona con sus propios demonios. Muchos dirán que es una forma de terapiar su propia historia, de quitarse culpa o de avivar la llama de la curiosidad. Pero yo sospecho que Demet tiene un cariño especial por él, a pesar de todo. Y decir algo así, sabiendo la repercusión que tiene, demuestra que hay algo más que solo pasado y presente. ¿Y esto qué significa para su posible reconciliación? Pues ahí está la clave. Si él sufre esa soledad, quizás busca en ella esa conexión real que no encuentra en otro sitio. O quizás al revés, esa soledad es lo que le impide comprometerse de verdad. No sé, son muchas vueltas. Pero lo que sí está claro es que Demet Özdemir, con esa frase tan sutil pero demoledora, nos ha abierto una ventana a la intimidad de Can Yaman. Nos ha quitado esa imagen de superhéroe invulnerable y nos ha mostrado a un hombre que, como todos, busca algo. Y ese algo parece ser, es mucho más profundo de lo que imaginábamos. Así que, amigos, la próxima vez que veáis a Can Yaman en Instagram, sonriendo a cámara, pensad en esa gran soledad de la que hablaba Demet. A ver si ahora os entra la misma intriga que a mí. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que la soledad de Can es un obstáculo para su felicidad o una puerta para volver con Demet?